ellos con la mascarilla y el confinamiento de la gente joven se reaseguran la prolongación de la infección y del contagio. Creo que lo expliqué, o lo vuelvo a Sí. explicar si no es así. Cuando vos te contagiás de un virus que sos joven, inmediatamente lo atenuás, eso es, lo neutralizás, le sacás la peligrosidad, tu aparato inmunológico lo controla, y cuando vos se lo trasladás a otro, estás haciendo que ese virus, que ya no va a enfermar al otro, genere anticuerpos. Y en pocos días toda la población, a través tuyo y de todos los jóvenes, tiene inmunidad colectiva contra ese virus. Entonces, esta medida de confinamiento trata de evitar esa generación de inmunidad, que no haya inmunidad colectiva. Es la primera medida, que guardar a los sanos y a los jóvenes que puedan generar inmunidad colectiva, guardarlos. ¿No es cierto? En muchos casos detectan un caso positivo y lo mandan a su lugar, no lo internan para que contagie rápidamente ese virus en poblaciones vulnerables. En el caso de ancianos lo están haciendo en Argentina. Detectan a un anciano en una residencia que les da positivo y lo mandan de nuevo a su residencia para aumentar el número de casos y justificar la instalación de pandemia. Enseguida vamos a decir por qué. Entonces, las medidas que toma y aconseja la OMS son específicamente para aumentar la infección, para evitar la generación de inmunidad individual y colectiva, para generar un estrés mucho más proclive al pánico, que la gente se enferme. Si no es de COVID, que se enferme igual. Total, las medidas políticas mundialmente han aconsejado que todas las enfermedades parecidas sean rotuladas de COVID. Son protocolos, ¿no? Es un protocolo de la OMS. Exactamente. Y además, el primer protocolo que llegó a España y a Italia prohibía hacer autopsia por la contagiosidad. Y Entonces, cremación también. no se conocía cómo habían muerto los ancianos y se aconsejaba poner inmediatamente respirador y no medicar. O sea, ellos se aseguraron matar a todos los ancianos españoles e italianos, sobre todo en las zonas más ricas. ¿No es cierto? En el caso de Italia, el norte de Italia. Se aseguraron. Cuando los médicos italianos advierten que era un engaño, ya era demasiado tarde, 20.000 ancianos habían muerto, pero al hacer autopsia ven cómo el mecanismo patogénico era totalmente distinto al que decía la OMS y pudieron empezar a controlarlo rápidamente. En 15, 20 días más se terminó el problema en Italia. ¿No es cierto? A pesar de que los medios masivos siguen y demás. Entonces, el protocolo que baja la OMS está hecho para mantener la infección, aumentar la cantidad de infectados, si es posible la cantidad de muertos, y siempre la cantidad de diagnósticos de COVID, sean ciertos o sean inventados con falsos positivos, pagados o no. ¿No es cierto? Tanto es así que usan como diagnóstico un método que es totalmente falaz y que puede equivocarse y dar muchos falsos positivos, que es el método de la cadena de la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa, como dijimos al principio, es la enzima que utiliza todo virus para reproducirse. Esa polimerasa, en el laboratorio vos la podés usar, porque vos inoculás células con un determinado virus, vos sabés qué virus es, y por la reacción de polimerasa, qué cantidad de réplicas tuvo. Pero en el cuerpo, el fundador de esta técnica dice que no puede usarse porque reacciona positivamente con una cantidad de virus y de porciones de ácido ribonucleico que no son virus, que se llaman exosomas, que están en todas las células vivientes como residuos del citoplasma celular, ¿no es cierto? Entonces da muchísimos falsos positivos, pero no importa. En cambio, si tuvieran un proceder recto para buscar la verdad, harían, como hicieron en el estado de Los Ángeles y otros estados republicanos en Estados Unidos, el dosaje de anticuerpos IgG e IgM contra coronavirus, que es altamente específico. Si yo te tomo sangre y tenés anticuerpos IgG, quiere decir que vos has estado en contacto con el virus y tu sistema inmune lo ha derrotado. Tenés anticuerpos de curación de eso. Y si tenés IgM, me dice que estás padeciendo la enfermedad. Pero en nuestros países no se usó eso masivamente, lejos de eso se utilizó el falso dato de la PCR,
que como bien mostró el presidente de Tanzania, le dio positivo hasta una papaya, ¿no? En Claro, se fin. mandó muestras de papaya y le dieron positivo ahí de la OMS, fue increíble, ¿no? Y que los medios Increíble. no difundieron. Saque Entonces, mi las duda. medidas que se toman son para aumentar el número de supuestos infectados o muertos con coronavirus, con este caso con COVID. Y en Claro. el caso de la mascarilla es mucho más grave. Una médica recientemente española, una química, lo cultivó, como hicieron otros químicos en Argentina, en la placa de Petri. Vos has visto, porque te Sí, dedicas a claro. tecnología, Ujú, nosotros ponemos el elemento a estudiar en una placa que tiene agar-agar, se cultiva ahí el microbio y lo pones en la estufa. ujú. Bueno, el resultado fue que la mascarilla nueva que cultivó ya tenía gérmenes. Pero el caso más extremo es el de su compañero, que usaba esa misma mascarilla 8 horas. Cada vez que llegaba al laboratorio se ponía la mascarilla, a las 8 horas se la sacaba y la volvió a usar otra vez. Esa mascarilla cultivada dio colonias inmensas, numerosísimas, de estafilococos, estreptococos, gram negativos, gram positivos, Ujú. hongos, pseudomonas y otras bacterias peligrosísimas. Eso se cultiva en la mascarilla de manera que el paciente, la persona que lo usa, no solo respira su propio anhídrido carbónico, sino que respira esos gérmenes que están en la mascarilla, aumentando enormemente la cantidad de enfermos en el invierno. Para eso está Ujú. hecho. Qué increíble. Ahora, sáqueme una duda con respecto a las pruebas que me hablaba. Estas serían, porque por lo menos en mi país se manejan las famosas pruebas serológicas, que darían estos falsos positivos, y las pruebas moleculares, que son las segundas a las cuales me hacía alusión, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? La prueba serológica es lo que yo te dije, que es Claro, da los falsos el positivos. anticuerpo, dosaje de anticuerpos, ¿no es cierto? La Claro. PCR es un reactivo, polimerasa sería molecular, pero eh, como te digo, te da positivo para muchas cosas. Para certificar que el positivo corresponde a un coronavirus, debes hacer a esa muestra una micrografía electrónica. Entonces sí, Ujú. mira, tengo 70.000 réplicas de este virus, la de polimerasa, pero acá la foto, la micrografía exacta me muestra este virus y no otro. Entonces, Claro. fíjate vos que China, no, es absurdo lo que estamos viviendo. Cuando da la noticia terrible de la pandemia, del horror de Wuhan, que habían tenido 3.300 muertes por neumonía, por coronavirus, por COVID-19, eh, presentó 3 micrografías en un país de 1.400 millones de habitantes. Es una tomada de pelo. Y no solo presentó 3 micrografías, eh, que fue lo más lamentable de todo, ¿no es cierto? Sino que normalmente China comunista de 1.300, 1.400 millones de habitantes tiene 300.000 muertes de neumonía por año. Entonces, con 3.000 muertes de neumonía, era literalmente tomarnos el pelo, Bien. Exacto, ¿cierto? Y exacto. acá en nuestros países todos hacen la PCR, nada, te siga la tomada de pelo. Nadie, por supuesto, ni existe en Argentina la posibilidad de acompañar de micrografía electrónica a cada paciente. Entonces, Claro. como presidente de Tanzania, seguramente que millones de papayas han dado positivo en Argentina. Bueno, es terrible lo que me está contando. O sea, vamos viendo poco a poco cómo se va construyendo esto. Aquí entramos a la OMS y aquí quiero entrar al vínculo de Gates, del famoso Bill, que ha sido tan nombrado y que todo el mundo dice que es una especulación, que son conspiraciones, pero son vínculos absolutamente probables y, o sea, son No, vínculos que uno pero puede. acá tengo el artículo reciente, perdóname, Rosarito, que me dé el artículo que le hice imprimir de Bill Gates. Acá está. Impresionante, los medios estatales de donde vos estás, del Reino Unido, impulsan la inoculación forzada y el microchip en humanos. La BBC confirma la agenda de Bill Gates para que todos los viajeros sean inoculados y microchip para viajar, trabajar o salir de casa. La Así es. estatal BBC News afirma que los pasaportes de vacunas a través de los tatuajes digitales financiados por Bill Gates serán una parte necesaria de los viajes en el mundo posterior a COVID. Sí, es increíble. A esto, ¿No? Está acá a- el... sí, sí, sí. Ujú, ujú. Ahora, si me permite, porque aquí le voy a ahorrar tiempo, pues simplemente quiero dar data y después ya quiero pasar al tema final, que es la vacuna. Eh,
la relación entre Gates y estas organizaciones, OMS, la famosa Gavi, que es la Global Alliance for Vaccine Initiative, o sea, la Alianza Global para la Iniciativa de las Vacunas, con universidades, está absolutamente probada y puede ser revisada por cualquier persona en Internet. Entonces uno ve, por ejemplo, los lazos entre Gates y la Organización Mundial de la Salud, principal aportante después de que Estados Unidos se retira en abril, deja de financiar, y da un presupuesto. Antes. Bill Gates está financiando hace muchos años la Organización Mundial de la Salud. Cuando empezó a hacer retirar a los aportes de los países que integraban y reemplazándolo, llegó al 80% de la financiación antes de que Estados Unidos se retire completamente. Y el resto, ese 20% que correspondía a Estados Unidos, lo financian ahora las farmacéuticas fabricadoras de vacunas. Entonces, sí. No, simplemente para dar contexto a la gente, son 3.400 millones de dólares a la OMS, son 3.000 millones de dólares a Gavi, estas son cifras públicas. Está dando 800 millones de dólares a la Universidad de Johns Hopkins, son casi 300 millones de dólares a Imperial College, que curiosamente es en la universidad donde sale este estudio, que contradice la medida inicial de Boris Johnson, que era mantener esta estrategia de la inmunidad del rebaño, esta inmunidad de la cual usted me hablaba, y Imperial College dice no, hay que confinarlos a todos. Esa universidad, financiada también por Gates, Oxford, 240 millones de dólares. Entonces vemos que los tentáculos de Gates en todo el sistema de, vamos a decir, de salud global son probados. Aquí no hay ninguna conspiración, es un hecho probado. O sea, la gente no quiere ver, mucha gente lamentablemente, no quiere ver aquella frase tan famosa de Mark Twain: es mucho más fácil engañar a la gente que mostrarle que ha sido engañada. ¿Quién es Bill Gates? Además de ser un cretino, es el hijo del que fue director de la IPPF. Entonces vamos a ubicarnos en historia, hacer un poquito de historia.